Hola niños y niñas, con la bendición de Dios, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Bien, el día de hoy la actividad que realizarán es escribir un texto sobre las cualidades que tienen y sobre qué podrían hacer para enfrentar los retos, que corresponde al área de comunicación. Los recursos que se usará en esta actividad es una ficha, escribo y comparto mi descripción, portafolio, cuaderno u hojas de reuso, lápiz, regla y colores. Empezamos con el desarrollo de la actividad y como ustedes saben que siempre para iniciar tenemos que tener nuestro propósito, ¿no? La meta que vamos a lograr el día de hoy es que escribirás un texto sobre tus características físicas y las cualidades que reconoces en ti y las acciones que realizarás para lograr las metas o retos que te propongas o que se te presenten. Bien, esa es nuestra meta. El día de hoy lo vamos a lograr con diferentes actividades que vamos a realizar, ¿sí? Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestra ficha Escribo y comparto mi descripción. ¿Te gustaría compartir por escrito con otras personas las cualidades que tienes y qué podrías hacer para afrontar los retos? Bien, amiguito y amiguita, anímate. Con esta actividad tendrás la oportunidad de organizar tus ideas y escribir un texto sobre las cualidades que reconoces en ti y las acciones que realizarás para lograr tus metas o retos. Pues bien, vamos a leer el siguiente texto. Como ustedes saben, mis queridos estudiantes, todo buen lector observa las imágenes. Bien, luego también el título y la estructura del texto, cómo está formado el texto, cuántos párrafos tiene. Por ejemplo, este texto es párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Entonces, este texto, ¿cuántos párrafos trae? 3 párrafos. ¿Y qué es un párrafo? Un párrafo es un conjunto de oraciones que tienen una misma idea, ¿sí? Entonces, ese es el párrafo. Está formado por un conjunto de oraciones que se enlazan entre sí y tienen una misma idea. Bien, ahora vamos a hacer la primera lectura. Ustedes pueden hacer 2, 3, depende de ustedes, ¿no? Dice, soy Esperanza, mi nombre es Esperanza. Mi mamá me puso ese nombre porque al nacer enfermé, pero ella nunca perdió la confianza. Sabía que iba a sanar. Pronto cumpliré 10 años. Soy alta para mi edad y de contextura delgada. Tengo los ojos negros y pestañas rizadas, nariz pequeña y recta, piel trigueña y labios delgados. Soy juguetona, alegre y muy conversadora. Soy cariñosa, amable y colaboradora con mi familia, especialmente con mi abuelita Mercedes. Cada vez que puedo voy a su florería para ayudarla en la atención a los clientes y con la preparación de los arreglos florales. Casi siempre la sorprendo con un nuevo diseño, por eso ella dice que soy muy creativa. Cuando sea grande, tendré mi propia florería. Estoy segura de que con mucho esfuerzo lograré mi meta. Para ello tendré que aprender de mi abuelita y estudiar mucho para saber elegir las mejores flores que me permitan ofrecer siempre hermosos arreglos. Autor Esperanza Bocanegra. Bien, hemos hecho la primera lectura, luego también tenemos que ver qué información nos brindan los círculos que están al costado, que dice características físicas que menciona la niña de sí misma. Entonces, las características físicas, ¿en qué párrafo lo vamos a encontrar? En el párrafo 1. Luego la siguiente información dice cualidades que resalta la niña de sí misma. Las cualidades, ¿en qué párrafo lo vamos a encontrar? En el párrafo 2. Meta o reto y las acciones que realizará para lograrlo, lo vamos a encontrar en el párrafo 3. Bien, ahora vamos a recordar
¿Qué son las características físicas? Son cuando tú las observas a simple vista. Por ejemplo, el color de la piel, el color del cabello, el tamaño, el color de los ojos, la contextura. Esas son las características físicas. Mientras que las cualidades no se ven, pero se manifiestan a través de nuestras acciones, también cuando tú tratas con la persona. Bien, entonces, ahora sí, vamos a reconocer entonces en el párrafo 1 las características físicas, ¿sí? Mi nombre es Esperanza. Mi mamá me puso ese nombre porque al nacer enfermé, pero ella nunca perdió la confianza. Sabía que iba a sanar. Pronto cumpliré 10 años. Soy alta para mi edad y de contextura delgada. Tengo los ojos negros y pestañas rizadas, nariz pequeña y recta, piel trigueña y labios delgados. Soy juguetona, alegre y muy conversadora. Ya encontraron ustedes ahí las características físicas. Entonces las subrayo, ¿sí? Esas son las características físicas. Vamos a ver, dice las cualidades en el párrafo 2. Soy cariñosa, amable y colaboradora con mi familia, especialmente con mi abuelita Mercedes. Cada vez que puedo, voy a su florería para ayudarlo en la atención a los clientes y con la preparación de los arreglos florales. Casi siempre la sorprendo con un nuevo diseño. Por eso ella dice que soy muy creativa. Entonces, en este párrafo vamos a reconocer las cualidades, ¿sí? ¿Cualidades de quién? De Esperanza. Estamos viendo de Esperanza, ¿sí? Bien, ahora dice, en el párrafo 3 está la meta o reto y las acciones que realizará para lograrlo. Cuando sea grande, tendré mi propia florería. Estoy segura de que con mucho esfuerzo lograré mi meta. Para ello tendré que aprender de mi abuelita y estudiar mucho para saber elegir las mejores flores que me permitan ofrecer siempre hermosos arreglos. Entonces, en este párrafo voy a reconocer la meta, ¿no? O reto. Entonces, ella dice que cuando sea grande va a tener su propia florería. Esa es su meta. Bien, niños y niñas, entonces, en el párrafo 1 del texto Soy Esperanza están las características físicas y en el párrafo 2 están las cualidades y en el párrafo 3 está la meta o reto de Esperanza. Continuamos entonces. Bien, ahora van a observar los aspectos que se toman en cuenta en el texto Soy Esperanza. ¿Qué tipo de texto será el que acabamos de leer, mis queridos estudiantes? Texto descriptivo. Entonces, vamos a ver el texto de Yo Soy Esperanza. ¿Qué trae en el primer párrafo? Dice que presenta a la persona, nombre y edad. También se menciona sus características físicas. Eso es lo que trae la información del primer párrafo de Soy Esperanza. Ahora vamos a ver qué información nos ha brindado el texto en el segundo párrafo. Se menciona las cualidades de la persona. Y el tercer párrafo se menciona las acciones a realizar para lograr su meta, o sea, el reto de ella. Bien, entonces está quedando más claro el análisis de esta lectura para que ustedes puedan realizar su producción. Bien, ahora que leíste el texto Soy Esperanza, te invito a escribir tu propia descripción, pero antes vamos a recordar qué nos dice esta información. Dice, recuerda
que para describir a una persona debemos usar adjetivos. Para describir a una persona debemos usar adjetivos. Estos nos ayudan a indicar las características físicas, las cualidades, etc. Entonces ahora, mis queridos estudiantes, vamos a ver un ejemplo con Esperanza. A ver, los adjetivos. A ver, alta, delgada, cariñosa, trigueña, amable. Entonces, todas estas palabras son los adjetivos. ¿Por qué? Me dicen cómo es Esperanza. ¿Sí? La está calificando. Esperanza es alta, Esperanza es delgada, Esperanza es cariñosa, Esperanza es trigueña, Esperanza es amable. Bien, entonces eso es el adjetivo. Bien, llegamos a la planificación. Como ustedes saben, mis queridos estudiantes, para realizar una producción, nuestra creación de textos, tenemos 3 procesos: la planificación, la textualización y la revisión. Tenemos que pasar por esos 3 procesos. Bien, entonces empezamos con planifico mi texto. Vas a responder en tu cuaderno, en una hoja de reuso, las siguientes interrogantes. ¿Para qué escribirás tu texto? ¿Para qué van a escribir, mis queridos estudiantes? ¿Ah? Para describirse, ¿no? Para realizar su descripción y compartirla. B. ¿Para quién o quiénes escribirás? ¿Ah? Lo escribirás para tu familia, tus amigos, amigas, profesoras. Bien. Continuamos con la planificación. Organiza tus ideas para escribir tu texto. Completa el organizador en tu cuaderno o en la hoja de reuso. Bien, mis queridos estudiantes, ¿qué dirás de ti? Acá en este organizador van a escribir ustedes sus características físicas. En el primer cuadro vas a escribir acá todas tus características físicas. En el segundo cuadro vas a escribir tus cualidades, ¿sí? Y en el tercer cuadro vas a escribir tu meta o reto y las acciones que realizarás para lograrlo. Como por ejemplo, Esperanza, ¿cuál fue su reto? Cuando sea grande, tener una florería. ¿Pero qué acciones iba a hacer ella para que tenga esa florería? ¿Ah? Iba a aprender de su abuelita y estudiar bastante, ¿no? Entonces esas son las acciones. Bien, mis queridos estudiantes, entonces una vez que has llenado este organizador, vas a tener que escribir el título que le pondrás a tu producción. ¿Ya? Entonces vas a poner el nombre y luego vas a tener a la mano este organizador para las actividades siguientes, que esta te van a ayudar. Toda esta información te va a ayudar. Bien, niños y niñas, para que escriban su texto descriptivo sobre sus características físicas, cualidades, metas o retos, tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos. Les presento. Vamos a leer cuál es el primer aspecto que tienes que considerar en tu descripción. El texto considera mis datos personales, por ejemplo, tu nombre, tienes que considerar, y tu edad. ¿En qué párrafo? En el párrafo 1. Como hemos visto de Esperanza, Esperanza incluso explica por qué le han puesto ese nombre. Puedes preguntar a mamá, papá, ¿por qué te ha puesto ese nombre? Y ahí escribir en el primer párrafo. A ver, ¿qué aspecto más? Vas a detallar tus características físicas. ¿En qué párrafo? En el párrafo 1. Seguimos. Considera las cualidades que reconoces en ti. Las cualidades van a ir en el párrafo 2. Menciona mi meta o reto y las acciones a realizar para lograrlo. Tu meta o reto va a ir en el párrafo 3. Y también vas a explicar
qué acciones vas a hacer para poder lograr. Así como Esperanza. Esperanza, su reto fue tener una florería cuando sea grande. ¿Y qué acciones iba a realizar ella para que logre? Dijo que iba a aprender de su abuelita y también estudiar mucho. Bien, también tu descripción debe tener una imagen o fotografía que representa a tu descripción que estás haciendo. El título tiene que guardar relación con el texto, con lo que tú estás escribiendo. Bien, ahora vamos a ver qué es la descripción. Un texto descriptivo ofrece información sobre cómo es una persona, animal, objeto o espacio. Entonces, ese es un texto descriptivo. Bien, entonces ya conocemos los aspectos que vas a considerar en tu descripción. Bien, niños y niñas, llegó el momento de escribir su primer borrador. Empezamos con la textualización, ¿sí? De acuerdo con la información que organizaste en la actividad anterior, vas a escribir tu texto descriptivo. ¿Te acuerdas ese organizador que ya lo has llenado? Te voy a mostrar. Este organizador tú ya lo tienes lleno, entonces sácalo, tenlo a la mano con estos datos, características físicas, tus cualidades que ha llenado, tu meta o reto y las acciones. Vas a llenar tu primer borrador, ¿sí? Bien, ¿qué vas a hacer primero? Vas a colocar el título de tu texto en la parte superior. Luego, preséntate escribiendo tu nombre, detalla tus características físicas en el párrafo 1. Bien, está quedando claro, ¿no? Párrafo 2, ¿qué vas a hacer en el párrafo 2? Escribe las cualidades que reconoces en ti. Puedes agregar lo que te gusta hacer, lo que te causa alegría, etc. Eso va en el párrafo 2. Párrafo 3. Escribe la meta o el reto que te gustaría alcanzar. Detalla paso a paso cómo lo lograrás. Bien, entonces, amiguito y amiguita, acá está tu primer borrador. Manos a la obra. Bien, llegó el momento de revisar y mejorar nuestra producción. Vas a iniciar con la primera revisión de tu borrador. Bien, esto ya acabas de llenar. Ese es tu primer borrador, ¿sí? Ya lo tienes llenado. Entonces, pero para eso te voy a recordar qué tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es el propósito de hoy? Dice, recuerda que tu propósito es escribir un texto describiendo tus características físicas, las cualidades que reconoces en ti y lo que podrías hacer para lograr tus metas o retos. Ese es el propósito. Entonces, vas a revisar ayudándote en tu planificación. ¿Te acuerdas? Esto ya lo tienes lleno. Te vas a ir apoyándote con esto hasta el final, ¿sí? Bien, vas a revisar si has considerado las características físicas en el primer párrafo, si has considerado las cualidades en el segundo párrafo, tu meta o reto y las acciones en el párrafo 3. Y si no lo has considerado, lo puedes hacer. Por eso es tu primer borrador, tu primera versión. ¿Sí, amiguito y amiguita? Entonces, manos a la obra con la revisión. Bien, niños, seguimos revisando nuestro primer borrador. Ahora, ¿se acuerdan de este cuadro, de los aspectos que deben tener en cuenta para escribir un texto descriptivo? Acá están todos los aspectos que vimos en la planificación. Y en la segunda columna dice, lo hice, vas a marcar si es que lo has hecho. Y en la tercera columna dice, aspectos que debo mejorar. Entonces vamos a leer el primer aspecto. El texto considera mis datos personales como nombre, edad. Si lo has considerado, marcas con una aspa. Y si no lo has considerado, marca que debes mejorar, ¿sí? Siguiente aspecto. Detalla mis características físicas. Si lo has hecho, lo marcas y si no, también debo mejorar.
Considera las cualidades que reconozco en mí. Revisa tu primer borrador. Si tienes tus cualidades y has escrito, marcas lo hice o de lo contrario, debo mejorar. Mencioné mi reto o meta y las acciones a realizar para lograrlo. Si lo has hecho, has mencionado tu meta, tu reto y las acciones, cómo lo vas a lograr, marcas lo hice. Y si te falta la mitad, debes mejorar. Bien, la imagen o fotografía representa mi descripción. Si lo has hecho, pones, y si no, pones acá que te falta. Y el último aspecto, ¿el título guarda relación con el texto? Si guarda relación, lo hice, y si no, debo mejorar. Ahora, mis queridos estudiantes, ya tienes lleno estos aspectos, ¿no? Todo, si lo has hecho, debo mejorar. Vas a revisar en cuál de los aspectos vas a mejorar. Y corriges tu primer borrador nuevamente, considerando esos aspectos que no estaban en tu texto, ¿sí? Entonces, manos a la obra, revisa y coloca lo que te falta, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Bien, niños y niñas, llegó el momento de escribir la versión final de tu texto, ¿ya? Ten tu primer borrador, tu segundo borrador. Ahora vas a escribir tu texto en una hoja con las correcciones que hayas realizado. ¿Ya? Lo vas a pasar en forma ordenada y limpio. Es así como te debe quedar tu producción de tu descripción, con los espacios que debe haber de cada párrafo, ¿sí? Y también debes considerar las fotos que te servirán de apoyo a lo que tú has escrito, ¿bien? Entonces, ya a los costados no debe haber flechas, no debe haber indicaciones. Es así como debe quedar tu versión final. En cuanto a los dibujos, los puedes poner en la parte inferior, en la parte superior, como tú gustes. Bien, niños y niñas, ahora reúne a toda tu familia y comparte con ellos tu texto que acabas de escribir, ¿sí? ¡Qué hermoso está! ¡Qué lindo! Bien, ahora también pídeles que te dicten las cualidades que ellos ven en ti y lo vas a escribir en tu cuadernito o en las hojas de reuso, ¿sí? Bien, también ahora nos toca reflexionar sobre los pasos que has seguido para escribir tu texto y los aprendizajes que lograste. Ya, primera pregunta. ¿Qué pasos has seguido para escribir tu texto? Dile a mamá, a papá o a la persona que te está acompañando. Los pasos que has seguido hasta culminar tu creación, tu descripción, ¿sí? Siguiente interrogante. ¿Qué aprendizaje lograste? Bien, ahora vas a completar el cuadro en tu cuaderno. Dice en la primera columna, al escribir el texto logré todo lo que has logrado. Vas a hacer un cuadro grande en tu cuadernito o en las hojas de reuso. Todo lo que has logrado, escribes acá, ¿sí? Y lo que todavía te falta mejorar, lo vas a escribir en la segunda columna. Bien, continuamos entonces, mis queridos estudiantes. Bien, ahora vamos a reflexionar nuestras preguntas metacognitivas, ¿sí? Primera, ¿qué aprendiste? Segunda, ¿para qué te servirá lo aprendido? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste? ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto? Bien, mis queridos estudiantes, responde a mamá, a papá o a la persona que te está acompañando en estos momentos. Bien, niños y niñas, llegó el momento de despedirme, siempre con las recomendaciones de que se queden en casita, cuídense. También mamita, papito, solamente sal cuando es necesario y urgente. Un abrazo, hasta mañana. Cuídense bastante. Chao.